queremos alabar tu nombre con todo nuestro ser y queremos, Señor, recibir la palabra que tú tienes hoy para nuestras vidas, Señor. Te cantamos y bendecimos tu nombre en esta hora, en este día. Te bendecimos, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Dale fuerte el aplauso a nuestro Señor. Vamos a adorarle a nuestro Señor. Que anhelé tener, oh Jesús, confía en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré. Mi buen Jesús, te alabaremos, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confía en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré. Jesús, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Cántalo conmigo así. En todo tiempo te alabaré. Tiempo te adoraré. Una vez más. En todo tiempo te alabaré. Todo tiempo. En todo tiempo te adoraré. Te alabaré. Te glorificaré. Jesús, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Y una vez más te alabaré, te alabaré. Alabar al Señor. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras.
vez más, porque grande eres tú. Grandes son tus obras, porque grande eres tú. Grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Señor. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Cántalo conmigo. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Una vez más, cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, y el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Decláralo con todo tu corazón. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. En paz en medio de la tormenta. Cantémoslo una vez más. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Quiero invitarte a orar
siempre tomamos un tiempo para orar. El Señor Jesucristo nos ha enseñado: velad y orad. En su palabra dice que debemos orar sin cesar. Así que tenemos necesidad. Oramos porque necesitamos de Dios. Necesitamos clamar a Dios. Ayúdenme a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por tu bendición en esta noche de estar reunidos para adorarte. Queremos conocer a ese Señor de la tormenta, a ese Dios que nos da paz aún en medio de cualquier tormenta, Señor. Padre, bendice a todos mis hermanos por quienes hemos estado clamando. Oro en especial en esta hora por Yaimi, por nuestros hermanos que vienen de Cuba desde hace un buen tiempo y están varados en Tapachula. Te pedimos que tú los bendigas y puedan estar pronto en esta ciudad. Padre, oramos por esta pareja maravillosa. Los bendecimos en esta hora, Padre. Gracias por tus bendiciones, Padre, porque tú estás llevando bendición a sus vidas, Dios. Oro en esta hora también por mi hermano José Luis Legorreta, por su esposa Lubia. Señor, en este momento, Padre, tal vez estén atravesando una tormenta difícil, y en este momento oro por ellos, pido por ellos, pido que tú les des paz y que pronto salgan de esa tormenta, Padre. Señor, oro en este momento por las familias que han estado luchando, Señor, con el temor, con el miedo, con la ansiedad. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, pon paz en sus vidas en medio de esta tormenta, Señor. Oro, Señor, en este momento, Padre, por el joven Ricardo González, que aunque está lejos hasta Paraguay, te pedimos que tú obres un milagro y sigas obrando en su vida, Padre. Asimismo en sus padres aquí en Villahermosa, a mi hermano Ricardo González y a su esposa. Señor, bendecimos sus vidas. Oro, Padre, en esta hora por mi hermana Clarita, que está con nosotros aquí en tu casa, por su hija, por sus hijos, por su familia, Padre, por su trabajo, por su negocio. Te pido que tú les fortalezcas, sobre todo, Señor, en su alma, en su espíritu, y les des consuelo y paz. Oro por mi hermana Adi, por Mary, por Tefi, por Wendy, Señor, por los padres de Willow. Señor, bendícelos, dales esa paz que sobrepasa todo entendimiento, mi Padre. Oro en esta hora, bendiciendo a aquellos que están sufriendo, por mi hermana Lucy, Padre, por mi hermano Filiberto, por sus hijos, Padre. Hay poder en Cristo Jesús y tú le llevas sanidad a sus vidas allá, Padre. Señor, oro y te pido en este momento por mi hermano Alejandro Villanueva, por su esposa Lucy, Padre. Tú eres su sanador y clamo pidiéndote por su sanidad, Padre. Padre, oramos en esta hora. Pongo en tus manos la vida de cada uno de ellos, Señor. Bendice a mi hermano Gio, bendice a su esposa, bendice a su familia, Padre, allá en Cuba. Te pedimos que tú sigas trayendo, Señor, provisión, bendición a sus vidas. Gracias te damos, Dios. Encomendamos en tus manos a tu pueblo. Bendice la iglesia, bendice las familias, bendice tu pueblo grandemente, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios. Pueden sentarse aquí en la iglesia, en casa. También acomódense y vamos a estudiar. Hoy es miércoles, día de estudio bíblico, ¿verdad? Hemos cantado una alabanza muy conocida que se llama Paz en la tormenta, o puedes tener paz en la tormenta. El tema de hoy es el Señor de la tormenta. Vamos a hablar de las tormentas de la vida. Le invito a abrir su Biblia en San Marcos 4, 35 al 41, los que están aquí en la casa de Dios. Y en su casa, usted puede mirar la pantalla atrás de mí, va a ir pasando la cita bíblica y vamos a leer esta tremenda historia. Dice así la palabra de Dios. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado.
Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Últimamente estamos más sensibilizados con lo que sucede con el clima. Es por eso que hoy podemos tener pronósticos y podemos consultar. Ya hay aplicaciones donde podemos ir y consultar qué es lo que está pronosticándose con respecto al clima, con respecto al tiempo. Tormentas, huracanes, tsunamis, incluso cambios bruscos de temperatura, lluvias, la calidad del aire que respiramos. Todo esto, debido al calentamiento global, se puede predecir ya. Las damas, las mujeres, algunas se fijan del pronóstico del tiempo antes, ¿verdad?, de empezar cualquier actividad por la mañana, porque quieren saber qué vestir, quieren saber lo que va a suceder en cuanto al clima, quieren saber, ¿verdad?, si va a llover, si va a hacer frío, si va a haber mucho viento, y dependiendo del clima es como se van a vestir. Entonces las damas pues consultan el clima viendo por esta situación, ¿verdad? Y en realidad es importante saber qué esperar, porque el tener ese conocimiento nos prepara. Si ha de llover, si va a ser frío, si va a haber mucho viento. Todos esos detalles condicionan la forma en que vamos a enfrentar, ¿verdad?, nuestros quehaceres cotidianos. A mí, que me gusta mucho ir a la pesca, antes de ir a pescar yo tengo que consultar en cómo va a estar el aire, cómo va a estar la marea, a qué velocidad va a estar el viento, qué temperatura va a haber, cómo están las condiciones, porque todo eso tiene que ver. Hasta tengo un mapita de la pesca lunar, y entonces tenemos que ir al clima, tenemos que tratar de pronosticar, ¿verdad? Hoy es más fácil, hoy es muy fácil pronosticar el clima, pronosticar cómo va a estar mañana, cómo va a estar por la noche. Por ejemplo, hace unos momentos, en lo que está lloviendo, en el mismo segundo al siguiente segundo de que empieza a llover, yo me entero, nos enteramos, y empieza a llover en otros estados. Hace un rato veía por las redes sociales una lluvia hermosa allá por mi pueblo, en Matías Romero, Mezquite, La Mata. Qué rico está lloviendo por allá. Bueno, los cambios del clima son predecibles ya. ¿No sería espectacular poder predecir los tamaños de las tormentas también de la vida? Los cambios de clima en el matrimonio, por ejemplo. Los chubascos de la vida en cuanto a nuestros hijos, cómo van nuestros hijos. A veces llegan chubascos, tormentas,
en cuanto a lo que están pasando nuestros hijos en su juventud. Poder predecir situaciones drásticas, momentos difíciles. Y bueno, la verdad es que la mayoría de las tormentas de la vida son súbditas, son imprevistas, nos sorprenden, nos hallan desprevenidos muchas veces. Y lo mismo, así como las tormentas de huracanes, de lluvias, vientos nos sorprenden, también las tormentas de la vida nos sorprenden. Un abandono insospechado de algún cónyuge y él sufre porque su esposa o porque su esposo lo dejó. ¡Qué tormenta insospechada! De repente, ¿verdad? Una enfermedad que nadie sabía si existía, ahora están descubriéndose nuevas enfermedades. Otra tormenta más. Un fracaso financiero predecible. La muerte de un ser querido sin ningún aviso previo. Son esas tormentas traicioneras que nos dejan al borde, mis amigos, de la desesperación. En realidad, esta historia que acabamos de escuchar es una de mis favoritas y yo la he despedazado, desmenuzado hasta en mis clases de discipulado. Y le digo a mis alumnos, vamos a ver qué es lo que vemos en el pasaje, qué piensan los personajes, qué sienten los personajes, qué aprendemos de estos personajes. Y a mí me fascina esta historia, me fascina por su contenido, pero a veces es malentendido. Y por eso vamos a ir paso a paso en este pequeño estudio, versos 35 y 36. Dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había con él otras barcas. El maestro había estado enseñando, dice el contexto, dice el pasaje, había estado enseñando a las multitudes, y tal como estaba, porque estaba en una barca, tal como estaba enseñando, después de su enseñanza, lo tomaron sus discípulos para cruzar al otro lado. Así dice la Biblia. Versos 37 y 38, leo. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Esta es la imagen de paz en la tormenta que acabamos de cantar. Cristo, dice la Biblia, estaba en la popa. La popa de una embarcación es la punta del barco. Y dice la Biblia que él estaba durmiendo sobre una almohada, sobre un cabezal. La Biblia quiere que sepamos que tenía una almohada. Este hombre está preparado para tomar una siesta mientras navegaban. Dice la Biblia que lo tuvieron que despertar. Verso 39 y 40. Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Aquí encontramos el contraste entre miedo y fe. Jesús quería que tuvieran fe y les reprende por qué no tenían fe. Los discípulos en la barca están enfrentando una tempestad, una tormenta tremenda. Y hay cosas maravillosas que hoy vamos a aprender a través de este relato. Primeramente, quiero darles 3 cosas muy importantes que aprendemos de este relato, y de ahí voy a enseñarles 4 propósitos que tienen las tormentas en nuestra vida.
este pasaje, esta tormenta, estos temores que pasaron los discípulos en alta mar, esta situación es parecida a lo que nosotros vivimos a lo largo de nuestra vida. He mencionado algunos tipos de tormentas: tormentas familiares, tormentas económicas, tormentas emocionales, hermanos, que muchas veces pasamos. Y la primera enseñanza que quiero que recibamos en esta noche es la siguiente. En primer lugar, las tormentas son predecibles e inevitables. Lo voy a explicar. No se necesita ser profeta ni hijo de profeta para decirte, hermano, vas a tener una tormenta en tu vida. No se necesita ser un gran profeta, porque es parte de la vida. Como cristianos entendemos que podemos pronosticar que habrá tormentas en nuestra vida. No puedo decirles dónde, no puedo decirles cuándo, pero sí puedo decirles que en cualquier momento de nuestra vida aparecerán tormentas. Este es el pronóstico, pero también es inevitable. Si usted vive sobre este mundo, sobre este planeta, sobre esta tierra, usted ha de enfrentarse con tormentas. Se enfrentará con tormentas tanto naturales, como son esas tormentas de lluvias, pero también con tormentas de vida, con tormentas espirituales. Y quiero demostrar que estoy en lo correcto. Quiero demostrarte en esta hora, ¿verdad? Con lo que vamos a aprender, que estamos en lo correcto. Aquí ya vemos varios en el auditorio. Véanme aquí todos los que están ahí. Les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han tenido tormentas en su vida? Levanten la mano, por favor. Wow. Todos. Todos. Y si yo te pregunto, quien me estás escuchando en casa, ¿cuántos han tenido tormentas? Todos. La gente que estamos aquí, como la gente que nos está escuchando, se divide en tres partes. Las personas que están saliendo de una tormenta es el primer grupo. El segundo grupo son las personas que en este momento están pasando por una tormenta. Y el tercer grupo son las personas que van a pasar por una tormenta. Hay tormentas, hay tempestades. Lo vemos en lo natural en distintos lugares del mundo. ¿Se acuerdan del huracán Katrina hace varios años ya, que azotó en Nueva Orleans, allá en Estados Unidos? ¿Se acuerdan? Más de 1 millón de personas tuvieron que ser evacuadas, y esa tormenta no hizo más que sacar a flote la inexperiencia de todo un estado, de una gran ciudad, para enfrentar una gran tormenta. Este tipo de tormentas, estos tsunamis. Es que la Biblia, en toda la Biblia, nos enseña acerca de las tormentas y de las tempestades. Voy a leerles en Mateo capítulo 7, 24 y 25 para demostrar lo que estamos diciendo. Que las tormentas son pronosticables y que son inevitables. Mateo 7, 24 y 25 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos, ahí están las tormentas, y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Ahora viene el contraste. Vea el contraste. Dice:
versos 26 y 27. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le comparé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Otra vez las tormentas, y cayó, y fue grande su ruina. Dice la palabra de Dios: el que oye y hace, construye sobre la roca. El que simplemente escucha las enseñanzas de la palabra de Dios, pero no las hace, está construyendo su casa o su vida sobre la arena. Ahora, póngame atención, no me vaya a interpretar. Estos versículos no me gustan mucho. Le voy a decir por qué. No importa, ¿sabe por qué no me gustan esos versículos? Porque no importa si usted haya construido sobre la roca o construya sobre la arena, de todos modos van a venir huracanes, de todos modos van a venir tormentas. Yo creo que Cristo debió haber dicho, y lo digo con respeto, con cuidado, no me malinterprete. Yo creo que Él debió haber dicho: el que oye mis palabras y las hace, nunca tendrá que enfrentar tormentas. Pero no dijo eso el Señor, ¿verdad? Quisiéramos como cristianos que eso dijera, pero no dijo eso. Dice la palabra de Dios que si viene una tormenta no lo afectará. Lloverá torrencialmente sobre la casa del vecino, pero la suya nunca siquiera será mojada. ¿Verdad que dice eso? No, ¿verdad? No dice eso. En cambio dice la palabra de Dios que si tú edificas tu casa sobre la roca, van a venir tormentas. Esto es lo que aprendemos, mis queridos hermanos y mis queridos amigos. Si edificas sobre la arena, una tormenta está viniendo hacia tu vida. Si edificas sobre la roca, una tormenta también está viniendo sobre tu vida. ¿Cuál es la diferencia entonces? La diferencia es que si tú edificas tu casa en la roca, vendrán ríos, vendrán vientos, vendrán tempestades y tu casa no caerá. ¿Cuántos dicen amén? Pero si tú haces tu casa sobre la arena, destrucción vendrá. Si tienes fe en Cristo, la tormenta va a venir. Si tienes fe en ti mismo y no estás ni ahí con Dios, igual la tormenta va a venir. Pero si estás en la roca, sobrevivirás a la tormenta. Si estás en la arena, todo tu esfuerzo se va a venir abajo y será en vano. Hermanos, no necesito aquí decirles, hermanos, y ponerme en trance y profetizar y decir: viene una tormenta a tu vida. No, hermano. En lo natural te lo digo y de manera sencilla te lo digo. Hermanos míos, van a venir tormentas a tu vida de todo tipo. Esto es lo que aprendemos aquí. Pronóstico del tiempo de hoy. Escúcheme. ¿Cuál es el pronóstico del tiempo? Vemos tormentas sobre nuestras vidas. No las podemos evitar. Lo único que podemos hacer es edificar sobre la roca para poder sobrevivir a esas tormentas. Número 2, ¿qué más aprendemos de esta historia? Se lo voy a decir sin ver mis notas. ¿Qué más aprendemos en esta historia? Que no importa que Cristo venga dentro de tu barca, igual va a haber tormenta.
aunque Cristo esté contigo, van a haber tormentas. Aprendemos que las tormentas vienen aun cuando Cristo esté en nuestra barca. Nos gustaría mucho otra vez aquí en esta segunda parte, en esta segunda enseñanza, nos gustaría que la Biblia dijera que si Cristo está en nuestra barca, no vamos a tener turbulencias, no vamos a tener problemas, no vamos a tener tempestades. Eso sería mucho mejor. Pero no es eso lo que enseña la Biblia, mis queridos amigos. Por eso cuando me encuentro con personas que dicen la razón por la que el hermano está pasando por una tormenta en su vida es porque se alejó de la iglesia. No sabe ese hermano lo que dice. Te alejes o no te alejes, las tormentas van a venir. Aun cuando Cristo esté en nuestra barca, hay tormentas que vienen en nuestra vida. Ahí lo vemos. Ahí están los discípulos en la barca y va Jesús con ellos. Aun cuando Jesús iba con ellos, era terrible la tempestad que se había levantado. Este pasaje no nos enseña, mis hermanos, la probabilidad de una tormenta. Más bien nos enseña la certeza de tormentas en nuestra vida. Aún siendo discípulos, aun cuando Cristo va en nuestra barca, igual llega la tormenta. Número 3, enseñanza número 3. Vemos también el potencial de una tormenta. Aprendemos el potencial de una tormenta. ¡Wow! Hemos visto en estos últimos tiempos la destrucción de huracanes como el Katrina y otros huracanes. Apenas hace unos meses nuestro estado de Tabasco sufrió inundaciones a causa de las tormentas y muchísima gente estaba sobreviviendo sobre los techos, no de su propia casa, porque sus casas ya estaban todas hundidas, sobre los techos de algunas casas que apenas salían sobre el agua. ¿Cuál es el potencial de una tormenta? ¿Qué tan fuerte estaba esta tormenta que los discípulos estaban pasando en el mar de Galilea? ¿Qué tan tremenda tormenta estaban pasando? ¿Cuál era el potencial de esa tormenta? Ahí le va. La tormenta revela la debilidad. La tormenta revela los miedos. Manifiestan nuestros puntos débiles. En el caso que estamos estudiando, reveló el temor, sacó a la luz el temor, el miedo de los discípulos. ¿Por qué el Señor permitió que fueran llevados por la tormenta, a donde estaba la tormenta? Porque Cristo quería manifestar el temor del corazón de los discípulos. Quería enfrentar ese temor, ese miedo. Mis hermanos, ¿saben cuántas veces la Biblia dice, no temas? 365 veces a lo largo de la Biblia el Señor dice, no temas. Sabiendo Dios, sabiendo que íbamos a estar en cada año necesitando durante esos 365 días esa palabra, no temas. El Señor dice 365 veces, no temas. ¿Por qué lo repite tantas veces en la Biblia? Porque el temor, hermanos, el miedo, es el mayor de nuestros enemigos. Es nuestro mayor enemigo, el miedo. Toda reacción inapropiada se basa en el miedo.
¿Cuánto miedo ha venido a causar esta pandemia? ¿Cuántas familias, aunque usted no lo crea, hay muchísimas familias que todavía no quieren salir de casa por miedo a la pandemia? Tenemos miedos. Ahora el Señor Jesucristo, escúchenme, no llevó a los discípulos por la tormenta para ahogarlos, sino para salvarlos. Finalmente dice la palabra que lo despiertan. Esto nos indica que por un buen tiempo habían enfrentado ya la tormenta. Los discípulos sabían cómo enfrentar una tormenta, pero en esta ocasión tenían mucho miedo. Estaban frenéticos cuando lo despertaron y le dijeron: te estamos despertando para decirte dos cosas. Uno, estamos a punto de morir. Y dos, no te importa. A ti no te importa que nosotros estamos a punto de morir. Eso le estaban diciendo a los discípulos. Y hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos orado? Muchas veces así, seamos honestos, seamos sinceros. Dios, me estoy hundiendo. Y a ti te da igual. Dios, tengo miedo. Y a ti te da igual. Me estoy hundiendo. Pero a ti te da igual, Dios. ¿Sabes qué es lo maravilloso de esta historia? Que el Señor Jesucristo no los reprendió. No los reprendió porque lo despertaron. ¿Saben por qué los reprendió? Por el miedo. Porque eso denotaba la falta de fe de ellos. Querido hermano, póngame atención. ¿Sabe por qué el temor ofende a Dios? ¿Sabe por qué el miedo ofende mucho a Dios? Porque el miedo, cuando estamos en miedo, es una acusación en contra de Dios. Es como decirle a Dios: no me amas, no te importo. Me abandonas en el momento cuando más te necesito. Eres cruel, Dios. No eres justo. Todo esto es lo que nosotros le estamos diciendo a Dios cuando vivimos en el miedo. El miedo dice: estamos muriendo y tú no lo puedes impedir. Eso es lo que dice el miedo. Y no solamente eso, sino que hay voluntad en ti. Le dices a Dios: Señor, no hay una voluntad en ti, para impedirlo. Ese es el miedo, es como un insulto a Dios. Los discípulos no tenían una petición delante de Cristo. ¿Notaron el pasaje? No le dijeron a Cristo: haz algo. No le dijeron eso. Solo le dijeron: nosotros estamos muriendo y tú durmiendo. A ti no te importa, a ti no te interesamos. Ese es el miedo, hermanos. No le pidieron algo a Jesús. No le dijeron a Jesucristo: vimos cuando resucitaste al muerto. Mire, Señor, vimos cuando sanaste al ciego. Vimos cuando el cojo comenzó a brincar o a danzar o a caminar. Vimos cuando el paralítico se levantó, tomó su lecho y se fue a su casa. ¿Hay algo que puedas hacer en esta tormenta? Asumieron que las olas eran más grandes que Jesús. Yo quiero revertir eso en esta noche. Por eso estamos estudiando.
Y yo quiero decirte que no hay olas que sean superiores a mi Señor Jesucristo. Porque Jesús camina sobre las olas. Mi Señor Jesucristo es el Señor de la tormenta. Dice la Biblia que Él reprendió al viento, habla breves palabras y empezó a haber paz. La paz se restauró. Estas tres cosas importantes aprendemos de las tormentas. Esta última entendemos que el Señor expone, saca a la luz nuestros miedos. Ahora quiero compartirles 4 propósitos de la tormenta. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué Dios permite las tormentas en nuestra vida? ¿Cuál es el propósito, los propósitos de la tormenta? Número 1, acercarte a Dios. El primer propósito de la tormenta es acercarte a Dios. Es para que tú te acerques a Dios. Toda tormenta es para que nos demos cuenta que Cristo es mayor que nosotros y que cualquier tormenta. Y la única forma de poder salir de una tormenta es acercarnos a Jesús. ¿Sabe? El gran problema es que cuando llega una tormenta a nuestra vida, al último al que nos acercamos es a Cristo. Nos acercamos al doctor, nos acercamos al político, nos acercamos a la financiera, nos acercamos al psicólogo, nos acercamos a todo. Y el propósito de la tormenta es para que nos acerquemos a Jesús. Eran pescadores. Los discípulos eran pescadores, sabían cómo enfrentar las tormentas del mar. Pero el Señor Jesucristo los llevó por la tormenta para que aprendieran ellos a acercarse a Él. Y no les quedó de otra. Tuvieron que buscarlo, tuvieron que ir a despertarlo. Así que el primer propósito de las tormentas, ¿por qué Dios permite las tormentas en nuestra vida? Es para que nos acerquemos a Él, para que te acerques a Él. Número 2, propósito número 2, para derrotar tus temores. ¿Cuántos dicen un amén fuerte? El propósito número 2 de por qué Dios permite las tormentas es porque Dios quiere derrotar tus temores. Dios permitió que la tormenta fuera más fuerte que la habilidad que tenían los discípulos para poder controlar la barca. Y Dios muchas veces permite que nosotros seamos pasados por tormentas que rebasan nuestras fuerzas, que rebasan nuestras posibilidades. Porque Dios quiere derrotar nuestros miedos, nuestros temores. Porque los gigantes y las tormentas van a ser derrotadas solamente en el nombre de Jehová de los ejércitos. En el nombre de Cristo, en el nombre de Dios. No en nuestras fuerzas, no en nuestras habilidades, no en nuestros medios. Dios permite las tormentas para que podamos vencer nuestros miedos, nuestros temores, para derrotar esos temores. Tercer propósito de la tormenta es para aumentar tu fe. Dios quiere aumentar nuestra fe. ¿Cuántos necesitamos fe? Si digo yo necesito fe, voy a tener que pasar por una tormenta. Dios permite que pasemos por tormentas para que nuestra fe
aumente y crezca. Amados míos, no tiene mucho que yo acabo de salir de una tormenta. Y he pasado tantas tormentas que rebasan mis fuerzas. Pero todas esas tormentas que yo he pasado han acrecentado mi fe. Y tormentas de todo tipo. Tormentas de salud, tormentas económicas, tormentas familiares, tormentas de liderazgo, de todo tipo. Pero esas tormentas, Dios me ha ayudado a derrotar mis miedos, mis temores. Y número 4, escuchen bien, ¿por qué Dios permite la tormenta? Para la gloria del Señor, para que Dios sea honrado, para que Dios se lleve la gloria. Eran pescadores, repito, sabían cómo enfrentar esas tormentas. Pero Cristo los llevó para que Él pudiera recibir toda la gloria. Todo lo que hacemos en esta tierra es para la gloria de Dios. Cuenta una historia de un hermano, de un cristiano que era piloto y tenía su avioneta. Invitó en una ocasión a su pastor a sobrevolar en su avioneta. Qué contento estaba el pastor, subió a la avioneta del hermano piloto y empezaron a volar. Y cuando estaban en pleno vuelo, repentinamente empezaron las turbulencias y empezaron a entrar en los aires en una tormenta. El avión se sacudía y el piloto comenzó a buscar con su pericia cómo salir de aquella tormenta. El pastor comenzó a decirle: hermano, ¿y cómo se hace? ¿Se sale de esto? ¿Se puede? Y entonces el piloto empezó a orar y a reprender todos los controles de la avioneta. Y le dijo al pastor: mire, si esta aguja baja, ya no la hacemos. Así que ore para que esta aguja no baje. Y el pastor empezó a orar y a reprender aquella aguja de aquel tacómetro que no bajara, y orando, porque primero estaba enfocado en qué estaba pasando y estaba distrayendo al hermano piloto en medio de la tormenta. Y el hermano piloto le tuvo que decir: ore por esa aguja que no baje, porque si baja estamos fritos. Y después de un tiempo de orar, lograron salir de la tormenta. Y el pastor dijo: menos mal que esa aguja no bajó. Y el hermano piloto le contestó: esa aguja no tiene nada que ver. Yo le pedí que orara por esa aguja para que usted se enfocara en algo y dejara de enfocarse en la tormenta. Muchas veces cuando estamos pasando por tormentas, nuestra mirada está en la tormenta y no en Cristo, no en Dios. Cuando estés pasando por una tormenta, pon tu mirada en Cristo y no la desvíes de Cristo. Usted me dirá: no es fácil, pastor. Yo le creo, no es fácil, pero no nos queda de otra. El propósito por el que tú vas a pasar una tormenta o pasas una tormenta es porque Dios se va a llevar toda la honra y toda la gloria, no tú. Cuando hayas pasado, no vas a decir: es que oré mucho, es que hice esto, hice oración, hice ayuno. No, hermano, el Señor te va a decir: eso no tiene nada que ver. Por supuesto tenemos que orar, pero tenemos que aprender a enfocarnos en Cristo y no en la tormenta, en el que vence la tormenta y no en la tormenta.
Nuestro enfoque no es en la tormenta, sino en el Señor de la tormenta. Ahí debe de estar nuestro enfoque. ¿Sabe qué he hecho cuando yo he pasado tormentas? Me he puesto a alabar a Dios. Empiece a orar, empiece a alabar, empiece a adorar. Mi Señor Jesucristo, tú eres digno. Tú estás sobre la tormenta. Eres mayor que mis tormentas o mi tormenta. Si te interesa, mi Señor, mi bienestar, y te interesa que yo enfrente mis miedos, no me vas a abandonar, Señor. No me he de ahogar. Tuya es la honra, tuya es la gloria. Alabe a Dios en medio de la tormenta. Clame a Dios. Es por eso que los cristianos podemos tener paz. Paz en la tormenta. Romanos capítulo 10, versículo 13 dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y es doble. Acá habla de la salvación eterna, pero también cuando estamos pasando por una tormenta e invocamos el nombre del Señor, Él interviene. Y tal vez tú digas: es que el Señor no intervino en mi tormenta. En ese momento es que sigues todavía pasando en una tormenta, y Dios te va a llevar a puerto feliz, a puerto seguro. Pero tenemos que aprender a enfocarnos en Dios y no en la tormenta. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por su palabra en esta noche? Puestos de pie, hermanos, vamos a orar en esta hora. Solo voy a pedirte que alabes a Dios, que le des gracias a Dios. Padre, nos enfocamos en ti, Señor. Señor, muchos de los que estamos aquí estamos atravesando por una tormenta. Algunos una tormenta familiar, otros una tormenta sentimental, otros una tormenta del alma, otros una tormenta financiera, otros una tormenta de trabajo, otros, Señor, están pasando por una tormenta, Padre, espiritual. Sea cual sea la tormenta, Señor, yo te doy gracias porque yo te intereso. Porque te interesamos, Señor. No queremos orar como lo hicieron los discípulos en ese momento de la tormenta, que en medio de sus miedos y sus temores te reclamaron, Señor. Y en medio de esa tormenta ellos solo te dijeron: tú duermes, mientras nosotros morimos, tú duermes, no te importamos. Pero hoy nosotros oramos y te damos gracias porque sí te importamos, porque sí somos tus hijos, Señor, porque sabemos que en cualquier dificultad o tormenta de la vida, Padre, tú ahí estás. Tú ahí estás, Señor. Padre, recibe toda la gloria, toda la honra. Te amamos porque tú nos amas. Te amamos con todo nuestro corazón, Padre. Gracias, Señor, por enseñarnos estas verdades, porque ahora entendemos cuál es el propósito de las tormentas en nuestra vida. Gracias, mi Señor Jesucristo, porque tú estás en nuestra barca. Gracias, Señor, porque si construimos sobre esa roca que eres tú, vienen tormentas, tempestades, pero nuestra vida, nuestra casa no cae. Gracias, gracias por afirmar nuestra vida. Gracias por afirmar nuestros pies. Bendito tu nombre, mi Jesús. En tu precioso nombre, Jesús, oramos. Amén y amén. Muy bien. Vamos a coronar nuestra adoración, nuestro servicio de adoración con nuestras ofrendas en esta noche. Mi amado hermano allá en casa, también sea agradecido con Dios. Si has recibido una bendición de parte de Dios, aparta tu ofrenda y vamos a hacerlo llegar al alfolí y que haya alimento en la casa de Dios. Oremos. Padre, consagramos nuestra ofrenda delante de ti en esta noche. Señor, con gozo, con alegría te ofrendamos. Tú amas al dador alegre.
Abre los cielos, abre las ventanas de los cielos y derrama bendición, Padre, hasta que sobre y abunde. Así es tu promesa y la creemos, Señor. Bendice tu pueblo en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, gracias. Despedimos nuestra transmisión. Bendiciones a todos. Nos conectamos el próximo domingo a las 11 de la mañana. Recuerden, domingo 9 de la mañana presencial, 11 de la mañana presencial y en línea, y también a las 7 de la noche en línea. Pasen una feliz noche, mis hermanos. Dios los bendiga a todos.